¿Qué somos nosotros para dar esta Estamos cantidad? partiendo Tolerancia Cero, el primer Tolerancia Cero donde el invitado no es precandidato presidencial, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Básicamente queríamos traer a alguien que estuviera en el núcleo de todo lo que se ha conocido como el caso Sename. El diputado René Zafirio, independiente, ex demócrata cristiano, ha estado presente desde el inicio en todo el Sename, entre otras cosas pidiendo una serie de documentos, participando en las comisiones. Votó en contra del informe, vamos a conversar un poquitito por qué, pero hay ciertas cosas que son directamente imputables al diputado Zafirio. Una de las cosas imputables al diputado Zafirio es el número de 1313 muertos en un periodo de 10 años por el Sename. Si es que él no hubiese pedido, y voy a leer para que se vea exactamente cuál fue la petición del diputado Zafirio, le pide directamente la nómina de niños, niñas y adolescentes fallecidos en centros administrativos administrados por el Servicio Nacional de Menores o instituciones privadas financiadas por el Estado en el periodo correspondiente al 1 de enero del 2005 y hasta el día de hoy, individualizando a los menores por su nombre completo, indicando la fecha y causa de muerte, así como el lugar donde se produjo el deceso y en qué establecimiento residían. Fue ese documento de petición el que generó una respuesta que termina en este documento que cualquiera lo podía sacar porque está en internet de hace muchísimo tiempo, solo que nadie lo colocó por alguna razón como lo entrega la entonces directora, la actual directora Solange Huerta, a la entonces ministra Javiera Blanco, donde dice la respuesta que le dan a el diputado Zafirio, menos los nombres de los niños, porque no estaba permitido, pero están los muertos por año, por lugar, los cuantos corresponden a las organizaciones o las casas de asesoras o acogidas de Sename, cuántas en el Sename, y aparece este número macabro, brutal, que a todos nos debe haber choqueado cuando aparece por primera vez 1313. 1313 niños muertos en un lapso de 10 años. Si es que estuviéramos hablando de un centro que cobija a ancianos de, qué sé yo, bajos recursos o muy vulnerables, uno podría entender que hubiese una mortandad muy alta de internos. Pero si estamos hablando de niños, y niños que muchos de ellos tienen entre, qué sé yo, 8, 9, 10 años hasta incluso más de 18 años algunos, uno dice, ¿cómo puede morirse tal cantidad de personas? Hay distintas causas de muerte, no todas tienen que ver con algo brutal o algo, tortura o asesinatos o suicidios, hay una serie de causas, pero quisimos invitar al diputado René Zafirio, que ha estado en las dos comisiones, para que nos cuente un poquitito en primer lugar, una película general de cuál es el escenario, el vistazo que ustedes se hicieron para llegar a un informe que estaba consensuado en todos lados sobre la realidad de los niños del Sename. Bueno, bienvenido a Tolerancia Cero. Gracias. Yo no podría dejar de hacerlo. Agradecerles la invitación, no porque sea yo quien esté aquí, sino porque han sido durante los últimos 6 años muy pocas las ocasiones en que se ha podido responder preguntas que no sean con respuestas cuñas. Porque desgraciadamente esto no es posible de explicar a partir de cuñas periodísticas. Y es un hábito, se ha transformado en un hábito el que cuando alguien requiere una opinión a un político, yo lo digo por mi actividad, ni siquiera le preguntan, diputado, ¿usted qué opina de esto? Le dicen, ¿me podría dar una cuña sobre el tema del Sename o sobre el tema del informe? Entonces no hay posibilidad de poder conversar y profundizar un poco en el tema. Esta es la primera ocasión, y por eso quería destacarlo, esta es la primera ocasión en que después de 40 años casi de creado el Sename, el país se sienta a escuchar, más allá de la frase rimbombante, lo que realmente ocurrió con los niños. Y claro, esa es la última respuesta, sí, Fernando. La última. Pero la historia es más larga. La primera respuesta, miren, si ustedes me dan 30 segundos, permítame decirles lo siguiente.
Yo traté personalmente entre 2012 y 2014 de tratar de convencer al país que estábamos viviendo una tragedia respecto de la infancia a partir de conceptos, de ideas, de situaciones, incluso describiendo crudamente muchas situaciones. Nada funcionó. Todo fue un fracaso. Disculpen la expresión, pero nadie me pescó. Y probablemente da para un estudio sociológico, porque el giro radical se produce cuando se cita la primera cifra. Cuando Solange Huerta dice son 185 muertos. Ahí... En ese momento, la entonces directora del Sename, todavía no estaba Solange Huerta. 185 muertos son del 2015. Perdón, estoy hablando de Marcela Labrán. Entonces, ya la sensación que me quedó a mí es que el drama adquiría rostro y era de tal magnitud, porque esa cifra era una cifra escandalosa, que había que seguir investigando. La información que yo recibí el 2012 y que yo no la creí, y dije que esto es imposible, fue que había 300 muertos. Y mi reacción fue probablemente la misma que la que habría tenido cualquiera. Perdón, pero no pueden morir 300 niños en Chile sin que alguien se entere. Y seguimos investigando, digo seguimos porque en esto me acompañó mi esposa porque no se podía transmitir la información. Y hurgamos hasta llegar a esa cifra de 1.313. Pero cuando se da, Fernando, esa cifra de 1.313 no se da entera, se da desagregada. Cuando Solange Huerta informa del número de muertos, lo que hace es decir, en el Sename han fallecido 283 niños. Y dice después, además, tantos de responsabilidad penal adolescente, tantos de instituciones privadas que no son administradas por el Sename y tantos de instituciones que son administradas directamente por el Sename. Diputado, y esa cifra da 1.300. ¿Puedo hacer una pregunta respecto de la cifra? Solo cubre entre 2005 y 2015. Evidentemente, si uno extendiera el plazo, pueden haber más muertes todavía en el Sename. Pero ni siquiera quiero hacer esa pregunta. Entre el 2005 y el 2015, ¿usted cree que solo lo digo, me parece brutal que hayan 1.313 fallecidos, pero cree que es solo esa cifra o cree que es aún mayor que esa cifra? En ese sentido le pregunto el solo, si hay más sí, o no. Lo entiendo, no es minimizar el 1.313. Cuando nosotros empezamos a averiguar la cifra, duele un poco hablar de cifra, porque la verdad es que en realidad da lo mismo, pero es cuantificar niños, digamos. Es que uno sabe... Es ponerle una dimensión al problema. Uno sabe el volumen de la tragedia cuando tú tienes una masa crítica de... Por eso le pregunto si hay más. Cuando nosotros supimos de los 185, empezamos a hurgar a través de la fuente, lo que se llama las fuentes abiertas. Y la fuente abierta más directa eran los informes anuales del Sename que estaban en su página web. Y lo que nos encontramos era con que no había fallecimientos. Hasta que descubrimos, porque eran son listados eternos, si ustedes lo revisan, son enormes, de largo, digamos, que los fallecimientos estaban ocultos bajo la figura de egresos administrativos. Como habló, claro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se ponían egresos administrativos? Porque el 96% de los niños del Sename los atienden las instituciones privadas, 96,18. Entonces, esa carpetita de la vida de cada niño está instalada en la institución privada. Entonces, el niño se moría, no le informaba al Sename, el niño se enterraba, le avisaban a su familia. No siempre le decían cuál había sido la causa de la muerte, porque hay casos de familias que se enteraron por qué había muerto su hijo después que leyó las informaciones por la prensa. Entonces, cuando va Solange Huerta, cuando va la ex ministro Blanco a la comisión, tampoco sabían, ni siquiera sabían que las muertes estaban ocultas bajo la figura del egreso administrativo. Pero a esa cifra llegamos nosotros y ellos reconocieron que era efectiva.
¿Y usted cree que es efectiva, que está cerrada esa cifra, o tiene dudas al respecto? Yo quiero pensar que es efectiva, o sea, yo me resisto a pensar que haya personas que bajo el pretexto de salvar responsabilidades políticas puedan mentir en un tema así. Entonces, yo opté por quedarme con los 1.313, porque era la forma que nos permitía de alguna manera avanzar en la investigación. Mónica, probablemente a lo mejor no es esa la cifra, pero nunca lo vamos a saber. Yo siempre hice la relación y decía, 1.313 niños muertos en un periodo de 10 años, aún en un país en guerra, es una tragedia. Pero, diputado, usted pone un punto fundamental acá, que es el tema de cómo no había ni siquiera una contabilidad, cómo no había ni siquiera un protocolo para saber qué es lo que estaba pasando y poder dimensionarlo, y sencillamente se ponía en la carpeta que había habido un egreso en tal centro y se ponía en la carpeta burocrática de los egresos y ahí se acababa. ¿Cómo se soluciona ese punto en particular? El hecho de que aquí el Estado parece entender que sencillamente hay un problema de, comillas, clientes que van ingresando. Se habla de la oferta, por ejemplo, que entrega el Estado a estas personas que van ingresando al sistema. La ministra Javiera Blanco frente al Congreso habló del stock de niños, el stock que había en ese momento disponible. Y ese stock finalmente egresa. Y el egreso puede ser que se les consiga una familia, pueden ser que consigan un trabajo, pueden ser que se reintegran los estudios, puede ser que terminen en la cárcel o puede ser que mueren. No importa, es un egreso. Se acabó el problema, ¿no es cierto? El Estado ya no se preocupa de eso porque, comillas, egresó, aunque sea en un ataúd camino al cementerio. Hay un sistema burocrático que funciona de esa manera. La pregunta es, ¿cómo se puede evitar que esa burocracia siga pensando en niños muertos como egresos, que se pueden sencillamente borrar de la planilla y se acabó el problema, sobre todo cuando, como usted dice efectivamente, más del 96% de los casos tienen que ver con centros privados, a los que el Sename además financia con una lógica de subsidio a la demanda. O sea, tantos hay en el stock, tanta plata les ponemos. O sea, los incentivos acá son también totalmente perversos, porque si un centro, por ejemplo, logra efectivamente rehabilitar niños que sean infractores o logra conseguir que los niños puedan reintegrarse a familias, ese centro pierde stock y por lo tanto pierde financiamiento. O sea, el incentivo para estos centros privados está en, ojalá, mantener institucionalizados a estos niños, porque eso es lo que les da la plata. O sea, hay una burocracia de incentivos perversos que es muy difícil de desanudar aquí. Que fue una de las recomendaciones además que usted había puesto en el informe de minoría, cambiar ese sistema que Daniel describe y que justamente es bien perverso. Es que, a ver, lo primero es la expresión stock. La expresión stock, que uno lo puede asociar a mercadería, digamos, en un almacén, no es casual que se le escape a la ex ministra Blanco. Es la expresión que se usa normalmente al interior del Sename para definir el número de niños contratados por el Sename, entre el Sename y la institución privada para que sean atendidos por esta última. Ese es el stock. ¿De qué se diferencia? Esto es medio complicado, pero se puede explicar. Se diferencia el stock, a que se refirió la ministra Blanco, del 84 bis. ¿Qué es el 84 bis? Yo, Sename, tú, Daniel, institución colaboradora. Fernando, juez del Tribunal de Familia. El juez del Tribunal de Familia ordena la internación en tu fundación de un niño, X. Y tú le respondes al juez y le dices, no puedo porque tengo mi stock completo, de acuerdo con lo contratado por el Sename. Y yo, Sename, te digo, no se preocupe, yo le voy a pagar por el 80 bis. Eso significa que tú vas a recibir a un nuevo niño, vas a cumplir la orden del juez y el Sename te va a pagar un adicional. Pero ¿qué pasa? El 2005 se pagaba por concepto de 80 bis 5 millones de pesos al año a las instituciones en todo el país. 5 millones. El 2005. El 2005. El 2016 se pagaba por concepto del 80 bis 16.000 millones. 16.000 millones. De 5 a 16.000 millones. De 5 a 16.000. Eso está en un oficio del Ministerio de Justicia. Es decir, la perversión del sistema es tan efectiva como tú lo decías.
yo te pago por día niño atendido. Niño egresado, niño no pagado. Pierde plata la institución. Pero como ya no es suficiente los 230.000 millones que manejan las instituciones, que no toda, obviamente, la plata va a los niños, entonces se exacerba el uso de esta facultad especial de aplicar una norma muy especialísima de la ley que permite financiar por una vía adicional. Diputado, me gustaría hacerle una pregunta, porque usted ha hecho una labor extraordinaria en la investigación de este tema de los niños. Yo lo felicito sinceramente. Y usted presidió la primera comisión que investigó la situación del Sename y llegaron una serie de propuestas. Justamente la segunda comisión tenía como objeto saber si esas medidas se habían o no se habían aplicado. Y en el caso de no haber sido aplicadas, avanzar en las responsabilidades de quienes no habían llevado adelante las medidas que propuso la comisión. La primera pregunta es, ¿usted cree que se cumplieron las medidas o se llevaron adelante las propuestas de la primera comisión, tal como dice hoy día el ministro Campos? A ver, yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Hay dos cifras que para mí son muy, muy gruesas, que no necesitan ni siquiera un mayor análisis como para darse cuenta de que las cosas siguen igual o peor que antes. La primera cifra es esta de la que estamos conversando, la de los niños fallecidos en el Sename. La segunda cifra es la que señaló Felipe Cas y que me alegré mucho cuando la mencionó, cuando dice que el 50% de la población penal en Chile alguna vez en su vida pasó por un recinto del Sename. Entonces, no nos pueden decir razonablemente que el sistema funciona cuando tenemos estos dos resultados. ¿Y por qué no aprobó el informe entonces? Por una razón muy simple. Porque el informe no quiso, porque la comisión no quiso nunca abordar el tema del financiamiento. Ah, ya. Porque aquí hay una red de partidos, de coaliciones y de instituciones colaboradoras que es, desgraciadamente, lo que, desde mi punto de vista, es el núcleo central de la tragedia de lo que ha ocurrido en el Sename. Probablemente, si esta red no existiera, el país hubiera sabido con mucha anticipación qué es lo que ocurría. O sea, hay una red de protección de los partidos políticos. Dicen que la democracia cristiana está muy... Yo te puedo dar Catalina, tres ejemplos que son sustantivos para mí. La Fundación Mi Casa. Ya. ¿Quién no conoce la Fundación Mi Casa? La Fundación Mi Casa, su gerenta general es Delia Delgato. Asumió la gerencia general a los 30 días de haber dejado el Sename. Los directores son Enrique Correa y Josefina Bilbao. Discúlpenme, pero ¿qué hace Enrique Correa en el directorio de la Fundación Mi Casa? Está en todas partes. Está en todas partes. Está defendiendo a Javiera Blanco. El año 2015 la Fundación Mi Casa recibió 7.000 millones de pesos solo por concepto de subvención. Además hay que sumarle esto que les explicaba del 80 bis y además hay que sumarle 1.632 programas especiales que tienen financiamiento fiscal y que se aplican a través de las instituciones privadas a lo largo de todo el país. La Fundación Rodelillo, su secretario ejecutivo, Tomás Walker. A lo mejor les va a sonar el apellido, Tomás Walker. Tomás Walker es hermano de los dos senadores y hermano del diputado. Con el agravante de que Patricio Walker es el presidente de la Comisión de Infancia del Senado. Y personalmente he visto a Patricio Walker en los noticieros pidiendo incremento de recursos para las instituciones colaboradoras del Sename, una de las cuales, de las que mayor recursos recibe, es Rodelillo, de la cual es secretario ejecutivo su hermano. La Fundación León Blois. La Fundación León Blois, ahí está el señor Alberto Rabá. El señor Alberto Rabá es una persona muy cercana a Gutenberg Martínez y a Soledad Alvear. Y el 2015 recibió 3.000 millones de pesos solo por concepto de subvención. Entonces aquí lo que yo siento, y es por eso que voté en contra, es que si no se quiere modificar el mecanismo de financiamiento, cualquiera sea la institución nueva que creemos, si el estímulo perverso sigue siendo el mismo, o sea, si sigue el abuso va a seguir siendo el mismo. Ya. Porque aquí, entre el poder político y el poder económico de las instituciones, al medio quedaron los niños. Derechamente Eso, usted diría si uno lo pudiera resumir de alguna forma, tendría que decirlo así. Usted derechamente diría que el Sename ha sido, como dicen muchos, un feudo de la DC y que eso ha dificultado no solo modificar el tema del financiamiento, sino fiscalizar lo que pasa al interior. Hay un problema que no tiene que ver con la disponibilidad de recursos.
hay un problema con que el propio Sename y los propios ministros y ministras de justicia que han ejercido la función han reconocido, y es que no tienen capacidad para fiscalizar ni las subvenciones, ni el uso de los recursos adicionales, ni el uso de los recursos que están destinados a programas especiales. Ahora, diputado, ese es el punto central. Acá nosotros, porque usted está haciendo esta apelación, sabemos la cantidad de plata que hay, sabemos que la inmensa mayoría de los centros son privados, 62 centros del Sename, 1.561 privados, la gran mayoría de los niños y adolescentes. Bajo la tuición del Sename. Exactamente, Claro. bajo la tuición y con los recursos que entrega el Sename. Responsabilidad del Ahora, Sename, claro. esto en teoría al menos son instituciones sin fines de lucro. También hay que decirlo, tienen que funcionar así. ¿Usted está diciendo que hay algún tipo de negocio o hay algún tipo de lucro desvío de encubierto plata, que se claro. hace a través de estas instituciones, o qué es lo que ganan estoy tratando de entender su planteamiento, estas instituciones con vínculos políticos efectivamente, muchas de ellas con la democracia cristiana, qué es lo que ganan, entre comillas, con este sistema? Primero, no solo con la democracia cristiana, hay de todos los sectores. Y en honor a la verdad, el honor del dinero es absolutamente transversal, y sobre todo cuando proviene del fisco. Y yo creo que lo que se gana es en intensificar el tramado de intervenciones externas al Sename para lograr puestos de trabajo, operadores políticos, pagar favores políticos, una caja pagadora de deudas. Eso es, en definitiva. O sea que quiero entender lo que usted está diciendo. Entonces, ¿Qué es lo que usted está acusando? ¿Que estas fundaciones se convierten también en cajas pagadoras? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y hay perdón, Fernando, hay distintas formas de hacerlo. La educación particular subvencionada, Daniel, tampoco tiene fines de lucro. Ahora va a dejar de tenerlo. Tenía hasta hace un tiempo. Claro. Pero allí también, por la vía de la subvención, no todos los recursos han llegado a la educación. Y sabemos de grandes consorcios que han permitido crear grandes fortunas. Pero usted está a raíz diciendo que de estas la subvención. fundaciones están desviando dinero fiscal que debería ir a los niños a fines particulares o a bolsillos particulares. Estas subvenciones están permitiendo contratar operadores políticos desde Arica a Punta Arenas, no están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creadas, y esos recursos fiscales claramente se desvían por la vía de la incapacidad del Sename de poder fiscalizar y por la vía de incrementar remuneraciones de ejecutivos y directorios a través de los cuales se puede destinar recursos no precisamente. ¿Tenía algo que ver esto en la petición de acusación constitucional contra la ministra Blanco que usted presentó? A ver, si uno conoce dame un segundo. Sí, de todas maneras, ¿no? Si uno conoce las condiciones de vida en que viven los niños, y a pesar de que la subvención pudiera considerarse exigua, se gasta un poco más de promedios, son solo promedios. 200.000 pesos versus... Poco más de 200.000 pesos versus 700.000 que se gasta en cada privado de libertad en las cárceles. La acusación constitucional que presenté en contra de la ministra Blanco fue por notable abandono de deberes. Porque en conocimiento de estar ocurriendo estas situaciones al interior del Sename, no hace nada para remediarlo. Es el mismo argumento que ocupé para acusar constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. Porque el ministro Héctor Carreño, cuando recibe, primero la Corte Suprema llega a un acuerdo entre la Corte, UNICEF y el Ministerio de Justicia. Y hacen un levantamiento, que es lo que se llama el informe de la juez Geldres, Mónica Fue Geldres. muy potente también. Ese informe lo recibe el ministro Carreño. ¿Por qué el ministro Carreño? Porque el ministro Carreño es quien había sido destinado por el Pleno de la Corte Suprema para que se hiciera cargo de la instalación y el funcionamiento de la justicia de familia en Chile que estaban haciendo. El ministro Carreño toma el informe y lo guarda en su escritorio. La acusación constitucional en contra de Carreño tiene el mismo fundamento que la acusación constitucional contra Javiera Blanco, porque permitieron que se prolongara en el tiempo situaciones de abuso. En el caso de la Comisión Sename 1, nosotros nos centramos en la investigación más bien asociada a las condiciones de vida de los niños y a los abusos sexuales. Todavía no sabíamos de muertes. Recién, cuando comienza la investigación de la Comisión Sename 2, nos empezamos a adentrar en el tema de las muertes. Y como nos golpea la cara, nos explota en la cara esta información,
a pesar de que no estaba en el mandato original de la Comisión Sename 2, no podíamos obviar. No podíamos mirar a un costado y decir, no, pero sí, hay muertos, pero ya crearemos una comisión para investigarlo. No, lo asumimos de inmediato. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿por qué lo voto en contra? Primero, lo voto hace 30 días en contra, dentro de la comisión. Perdí 12-1. Los 12 restantes lo aprobaron. Pero no tuvo nada que ver con el tema de establecer responsabilidades a las personas que estaban a cargo. No tuvo nada que ver con problemas de responsabilidades. Lo voté porque no se tocó el tema del financiamiento, porque no se quiso asumir que aquí había, es decir, se reconocía primero que había violaciones sostenidas y flagrantes de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Pero no se quiso asumir que el Estado tenía que reparar a las víctimas. Es decir, para mí eso representaba un doble estándar en materia de derechos humanos. Es decir, los derechos políticos violados en dictadura, los derechos humanos violados en dictadura, tenían un estándar superior para la Comisión que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes violados en democracia. Y parece que para el gobierno también, por lo que dice el ministro hoy día. Pero es que lo que dijo el ministro es aberrante, discúlpenme. El argumento del ministro Izaguirre... Y el ministro Campos hoy día también. No, pero ambos dijeron lo mismo. Ya. Lo que dice Izaguirre y Campos. Los ministros Izaguirre y Campos. Nosotros, lo dijo, entiendo que a una entrevista contigo, sí, Mónica. Sí, en CNN. El ministro Izaguirre le dice a Mónica, nosotros no vamos a permitir que en un informe de una comisión se diga que el Estado de Chile ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en Chile. Porque eso nos deja expuestos a futuras demandas. Es decir, el ministro Izaguirre no asume su rol de ministro secretario general de la presidencia. Parece que se recordó de su tiempo de ministro de Hacienda porque está más preocupado de las demandas que puedan afectar el patrimonio fiscal que la violación de derechos humanos. Imagínense que Patricio Alguno hubiera pensado eso antes de hacerle el informe Rettig. Imagínense que esa hubiera sido la lógica, digamos. O sea, no hubiéramos podido decir que se habían violado los derechos humanos en dictadura porque podía dar lugar a reparaciones. Exactamente, a la misma razón, la misma disposición, eso es un principio básico. Hay 3 formas de violar los derechos humanos, básicamente, de acuerdo a la normativa internacional, porque el ministro Izaguirre decía que no se cumplía. Primero, lo primero es violar los derechos humanos, o sea, no abstenerse de dejar de violarlos. Que uno podría discutir porque, claro, tiene que ser sistemático y todo el apartaje estatal. Después está no promover los derechos humanos. Y después hay uno que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Mi pregunta es, ¿usted cree que respecto de proteger los derechos humanos ha habido una violación en ese sentido de ese deber sistemática respecto a los menores en el Sename del Estado, incluyendo los organismos auxiliares? Y si efectivamente estas familias debieran demandar al Estado chileno. Yo creo que sí debieran demandarla, como primera cosa. Pero yo creo que es bueno señalar lo siguiente. El Estado es el responsable de salvaguardar y proteger los derechos humanos de los niños vulnerados. Porque ya no estamos hablando de niños vulnerables. Estamos hablando de niños vulnerados, es decir, sus derechos ya fueron violados. Son los más pobres. En consecuencia, hay allí un rol del Estado que debe cumplir, porque suscribimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque suscribimos la Declaración Universal de Derechos del Niño. El que el Estado cumpla el rol de custodia o protección a través de instituciones privadas no transfiere a los privados la responsabilidad de la protección y salvaguardia de los derechos humanos. Sigue estando en el Estado, solo que la cumple a través de privados. Así es. Entonces, sí, categóricamente sí. Aquí hay una violación sistemática de derechos humanos que amerita, de hecho está ocurriendo. Probablemente los ministros no se han enterado porque no han sido notificados de la demanda, pero las demandas están en curso. Hay acción en la Comisión Interamericana. Mira, hace 2 semanas atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que Panamá y Chile eran los 2 países latinoamericanos más retrasados en materia de protección de la infancia. Hace un mes atrás, el Instituto de Derechos Humanos en Chile dijo que esta práctica de contención, de la cual se ha hablado tanto, que se practica en el Sename, y por la que murió Lisset Villa, es dudoso todavía. Te puedo decir por qué. Era tortura. Es tortura. Una tortura en un niño es
evidentemente una violación de derechos humanos. Es dudosa la muerte de Lisette Villa por lo siguiente. El primer informe del Servicio Médico Legal dice que Lisette Villa tenía una patología cardíaca base, para lo cual era inapropiada la medicación que se le había dado. Yo tengo el informe en mi mano del Servicio Médico Legal y está en la investigación del fiscal Emil Falk. Y que particularmente los antidepresivos habían generado con esta patología base y por la edad de Lisette su muerte. Curiosamente después se cambia el informe. Hay un segundo informe. Hay un segundo informe y se cambia la causa de la muerte. Y se dice que Lisette Villa murió como consecuencia de esta práctica de contención y porque se sentaron encima de ella, en fin. Fernando. Gracias, Fernando. Usted nos ha pintado un cuadro realmente apocalíptico en relación a este ámbito, una máquina de complicidades, de corrupción, de incompetencia, y yo diría también ahora, como ocurre con quien ya se acostumbra a cometer esas cosas de cinismo y caradurismo, como son esas declaraciones de los ministros, que me parecen a mí un monumento a hacer cara de raja, esa es la expresión. Y estaba pensando que lamentablemente tenemos el ejemplo que a todos nos dio en un momento dado cuando estaba de moda hablar de ese tema, de lo que sucedió en Italia, cuando durante decenio tras decenio gobernó un solo partido, y el resultado de esto fue que con el tiempo se fueron, yo creo haber escrito sobre eso, se van armando poco a poco, gradualmente, las mallas de complicidades, los amiguismos, la gente se conoce, empiezan a descubrir cuáles son las maneras de tomar una institución y sacarle provecho personal. Se va armando la máquina poco a poco, se pierden la vergüenza, y con el paso del tiempo en Italia se descompuso el país entero. Y yo creo que estamos en Chile en el mismo proceso de descomposición, porque esto que usted ha pintado alrededor del tema de los niños, aquí lo hablamos un poco, muy a la pasada, porque no teníamos tiempo, pero alrededor de Codelco también tenemos seguramente una malla gigantesca de negocios, de complicidad y de cosas raras, incluyendo quizás hasta un atentado contra el presidente Codelco, porque no sería nada raro que esa bomba en la casa fue un aviso. No siga, usaría una palabra, no siga jodiendo, porque para la próxima vez no va a ir unos pocos gramos, va a ir 1 kilo. Y podríamos también seguir aumentando este cuadro indefinidamente. Y francamente es aterrador, porque si ya colaboran directo e indirectamente todos los organismos del Estado, si todos están cautivos en esta máquina, en este ardid, como decía una jueza, de dónde agarro algo, dónde me nombran director, de dónde saco alguna plata, dónde está el lucro, somos amigos, somos del mismo club, estamos en el mismo negocio al final de cuentas. Uno no ve por dónde entonces quedan las fuerzas o los puntos de apoyo para que la palanca mueva esta situación. Hecho ese comentario, te quiero preguntar, si acaso tú lo has averiguado también, ¿cuáles son básicamente las causas de muerte de estos jóvenes? O sea, estos niños, ¿cómo los están dejando morir? No voy a decir matando, dejando morir. ¿Cómo es que se produce tan brutal mortalidad, letalidad en una institución que cuida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la clase de personas que llegan ahí a trabajar? ¿Quién controla, quién filtra? ¿Quién estudia las capacidades que tienen? Entiendo que uno de los consejos de este informe, que se rechazó por insuficiente, dijeron algunos, era de que se hiciera un examen de la gente que va a trabajar ahí, examen de droga, examen psicológico, etcétera, a ver qué clase de personas van a llegar. Entonces, eso. Fernando, mira, tú me dices que yo he descrito un cuadro apocalíptico. Apocalíptico, es apocalíptico. Pero es que te quiero recordar algo. Es que se me vino a la memoria algo que se los quiero comentar. Sí. Me tocó presidir, como recordaba Catalina, la Comisión Sename 1. El procedimiento es que la comisión emite su informe, el presidente rinde el informe ante la sala, pero después tiene la posibilidad de intervenir en el debate. Entonces, yo rendí el informe, después me senté en mi escaño y conté, porque sabía que no me habían escuchado gran parte del informe que había leído. Que es habitual eso, al interior de la Cámara, que no te escuchen. Y que no lean. Además, después te voy a comentar algo de eso. No, coméntelo aquí, por favor. No, sí, claro, pero es que no quiero que se me vaya la onda con lo que te quería decir. Cuando yo relato los hechos más dramáticos que habían dado lugar al informe de la Comisión Sename 1,
yo estaba en la primera fila de los escaños, se acercó un diputado. Ese diputado se acercó y me dijo: René, lo que tú has hecho es relatar el 10% de lo que ocurre al interior de los hogares del Sename. Entonces, obvio que mi reacción fue preguntar: ¿y tú qué sabes de eso? Te lo digo yo, me dice, que soy un niño del Sename. Y que la hora más terrible del día ocurría cuando se apagaba la luz. Y cuando nos mandaban a acostar. Y cuando yo tenía que taparme mi cabeza con mi almohada para no escuchar los gritos de mi compañero de pieza en la litera de al lado mientras lo violaban. Y yo había estado jugando con ese niño durante esa misma tarde. De eso estamos hablando. Apocalipsis. 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 Pero mira... Pero tolerada. Pero permíteme que te diga lo siguiente. Al lado de Temuco, las aldeas SOS, autorizados por la persona encargada de las aldeas SOS de Temuco. Un tipo que maneja el furgón de los niños, que los traslada. Saca niños, los lleva a un departamento. 3 personas. Uno los viola, el otro los filma y el tercero le dice: cuidado, cuidado, no se les vaya a pasar la mano. El violador está preso, condenado a 7 años porque lo perseguimos y había arrancado a Buenos Aires y logramos extraditarlo. Y está cumpliendo una pena privativa de libertad. ¿Y los otros? Los otros no se pudo acreditar su participación. Entonces, tú me preguntabas las causas de la muerte. 1.313 muertes. ¿Sabes cuántas autopsias tiene el Servicio Médico Legal? 23, Fernando. De 1.313. Solo en 23 casos el Servicio Médico Legal hizo las autopsias de esos niños. En el resto de los casos ni siquiera se sabe de qué murieron. Aquí hay una causa indeterminada: traumatismo cranoencefálico, asfixia por aspiración de contenido gástrico, asfixia por aspiración repetida de contenido gástrico, homicidio, suicidio por ahorcamiento, intoxicación por monóxido de carbono, carbonización parcial ósea, es decir... No. ¿Puedo hacer una pregunta, diputado? Hay una cosa que yo mientras todo este rato estaba pensando. Estamos hablando de un lapso de 10 años para los 1.313. No hubo nada ni nadie que en ese lapso, porque ahí cambiaron gobiernos, cambiaron ministros, cambiaron directores de... Nadie que haya hecho una diferencia. ¿Y cómo se habla tanto de injusticia, de pobreza y nadie reaccionó? Yo estoy contigo. ¿Cómo nadie reaccionó? Nadie en 10 años, ningún ministro, ningún director de Sename, de ninguno de los 3 gobiernos que hubo, hizo una diferencia, dijo: ¿saben qué? Esto lo encuentro inaceptable, hay que ir a buscar la información, hay que ir a buscar... ¿No hay diferencia alguna? Por eso es que es un problema de Estado. No. Es que mira, si hay una forma clásica de eludir la resolución de los problemas, es que es un problema complejo, es un problema de Estado y es un tema del cual somos todos responsables. Es lo que dice el ministro Campos. Con lo cual, la familia con lo cual nadie se hace responsable. Te iba a comentar eso de que el cararrajismo incluye esta explicación con estas entelequias gigantescas. Esto es un tema de las estructuras, este es un tema histórico, con lo cual están diciendo una estupidez, porque obviamente todo lo que ocurre ahora es histórico, porque uno se acaba de inventar ahora, tiene un año, 10, 100 años, lo que sea. Y con mayor razón, un tema histórico que viene mal requiere de quienes se hacen cargo de eso en un momento dado que que intenten la reparación. O sea, no es una excusa, es un agravamiento de la falta. Y he escuchado demasiado en este tema y en otro esta explicación: todos somos culpables, todos somos responsables, es el Estado. ¿Y qué es lo que es el Estado al final? Son personas de carne y hueso que se hacen cargo de cargos con poder, como la señora Javiera Blanco, y que no hacen lo que tienen que hacer, no se molestan ni siquiera en averiguar. Eso no es el Estado, esas son las personas que manejan el Estado. Esa es una gestión irresponsable al borde de lo criminal. Y desde luego, en plenitud en el territorio del cinismo completo. Por eso te decía yo, he visto mucho, hemos visto todo en Chile, muchos desacatos y desafueros en estos últimos años, pero ahora parece que esto se ha perfeccionado porque además
ahora tiene esta nueva presentación que es el cinismo más repelente que me ha tocado ver en mi vida. Yo nunca había visto un grado de cinismo como los que han manifestado estas personas que tú mencionaste y muchas otras más. Con estas explicaciones completamente sacándose las culpas de encima. Esperemos una semana. En Chile los problemas duran una semana y después se olvidan a otra cosa mariposa y se desvanece el problema. Como pasó con los incendios en el verano y como va a pasar con esto inevitablemente. Ojalá que no. Diputado, usted pidió, ¿qué siente usted cuando le pide, frente a este drama tremendo, cuando le pide a la presidenta que se haga responsable? Cuando pide que Javiera Blanco sea responsable. Cuando pide que la señora Labraña, Marcela Labraña, sea responsable. ¿Y qué es lo que pasa? La presidenta no hace un acto de perdón. Javiera Blanco termina sacada del ministerio, pero nombrada en el Consejo de Defensa del Estado como en una situación como quien premia a alguien. Y Marcela Labraña va a ser candidata a diputada por un distrito por parte del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, ¿qué siente usted que ni siquiera se están haciendo cargo de las responsabilidades que cada uno tiene que cumplir? Más allá que sean responsabilidades altas o bajas o de distintas personas. Pero nadie se hace responsable. ¿Qué siente usted? Porque ha estado comprometido de corazón, uno lo ve hablar a usted y se nota su compromiso profundo con esta causa, que lo ha llevado a hacer un trabajo no solo político, sino que también humano y personal. Ha transformado esto en una causa de vida. Entonces, ¿qué siente cuando no pasa nada? A ver, otra de las razones por las cuales yo no voté a favor de ese informe es precisamente por lo que estamos conversando. Y tiene que ver con que haber aprobado el informe significaba atribuir solo responsabilidad a Javiera Blanco. Y yo estoy de acuerdo con que Javiera Blanco sí es responsable, pero también lo es Luis Bates, lo es Isidro Solís, lo es Carlos Maldonado, lo es Felipe Bulnes, lo es Teodoro Rivera, lo es Patricia Pérez, lo es José Antonio Gómez. Son 7 ministros de justicia entre el 2005 y el 2016. Hay el que menos registra durante su periodo muertes es de 80. Entonces, cuando a mí me dicen que haber rechazado el informe significa sepultar las posibilidades de castigar, es todo lo contrario. Es exactamente lo inverso. Haber aprobado el informe significaba solo atribuir responsabilidades políticas que además no se pueden hacer efectivas porque ya no está en el ejercicio del cargo respecto de Javiera Blanco. Porque en este caso particular, como se trata de personas que no están ejerciendo el cargo, de alguna forma la responsabilidad política se transforma más bien en un reproche ético o moral, pero no tiene consecuencias políticas. Lo que no debemos confundir es que hay también responsabilidades penales que se están investigando. El fiscal nacional designó a Marcos Emilfork. El fiscal nacional, a través de Marcos Emilfork, han formado un equipo de tarea con fiscales a lo largo de todo el país, con un equipo del Servicio Médico Legal, con un equipo de la Policía de Investigaciones, y están investigando todas las situaciones al interior del Sename que pudieran dar lugar a configurar algún tipo de delitos para hacer efectiva, si es necesaria, la responsabilidad penal de exministros, porque esas no se han extinguido. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en algo. Esto jamás ha sido prioridad para ningún gobierno, de ningún signo, para ningún congreso, para los medios de comunicación tampoco ha sido prioridad. Si nadie es responsable, pues Daniel... Es que está bien, es que yo creo que es importante. Las responsabilidades individuales, hay responsabilidades, para empezar, criminales que tienen que ser perseguidas y políticas también. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero otro punto importante que creo que también nos tenemos que preguntar es por qué esto nunca ha sido prioridad para nadie, salvo momentos muy específicos en que un cierto hecho, está la muerte de Lisette, están estos datos de muertes, está, y habrá que agradecerle a la infinita torpeza política de este gobierno también, que con su torpe operación para votar este informe, lo que logró fue que el tema se pusiera nuevamente en el primer lugar. Tengamos hoy esta entrevista y ojalá que lo que está pasando esta noche también sirva para mantener este tema como relevante informativamente durante algún tiempo. Yo creo que sin quererlo en lo absoluto, con lo torpe de su actuar, el gobierno logró eso. Así que desde ese punto de vista habrá que agradecerle su accionar. Pero ¿por qué no es prioridad? Porque aquí los grupos vulnerados son grupos que no tienen el más mínimo poder, ninguno. No tienen ni poder económico,
no tienen ni el poder que da una organización o la posibilidad de actuar, como lo pueden tener, por ejemplo, los estudiantes universitarios en Chile. Están lejos de cualquier centro de poder o de influencia. No votan. O sea, no son los hijos, no son nuestros hijos los que están en el Sename. Sí. No son los hijos de los políticos los que están en el Sename, no son los hijos de los empresarios los que están en el Sename. Son aunque invisibles. los hijos, perdón, Daniel, aunque los hijos de los empresarios muchas veces sufran los mismos vejámenes que los niños del Sename. Sí. Lo que pasa es que no van al Sename. Pero sufren violaciones y abusos. Por cierto, y eso puede ocurrir en cualquier capa social y en cualquier estrato, o sea, absolutamente transversal. Pero en este caso específico, son invisibles. Y son invisibles porque no tienen ningún poder para organizarse y porque su realidad y aquí, perdónenme que ocupen nosotros, nos es ajena a quienes tenemos cierto grado de influencia sobre la opinión pública en general o, más aún, en el caso de quienes tienen capacidad de ejecutar directamente acciones. Y en cambio, sí tienen poder ¿quiénes? Quienes se benefician del statu quo que tienen las cosas actualmente. Quienes tienen capturada la burocracia del Estado con el sistema actual tienen poder. Quienes están en organizaciones privadas que se benefician de esto tienen poder. Entonces, ese desbalance absoluto de poder es el que hace que este tema, salvo momentos muy especiales y muy puntuales como hoy, no sea un tema que tenga la relevancia que se necesita, porque esto para implementar una política pública necesita tiempo, necesita que esté como primera prioridad. Claro. Cuando el ministro de Justicia le preguntan por qué no se le pone urgencia a estos proyectos, llevamos casi 4 años de gobierno, y dice, bueno, es que están con urgencia. Y bueno, y si es necesario discusión inmediata, le ponemos discusión inmediata para que lo despachen, y tiene una pachotada, en vez de hacerlo efectivamente. ¿Y el borrón y cuenta nueva? Exacto, sí, entonces esa prioridad de verdad no existe y no existe por un factor estructural, me parece, que es la falta de poder que hay para empujar efectivamente este cambio, a menos que todos como sociedad civil nos pongamos realmente detrás de esto, y eso ha faltado hasta ahora. Y además, como vuelvo a repetirlo, aunque suene catete, pero en el fondo, si nadie es responsable, entonces todo va a seguir funcionando. Lo que pasa, Cata, es que el que nadie es responsable, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es de las cosas, de las inmundicias más grandes que hay cuando se trata de mucha gente. Como también es inmundicia cuando alguien descubre de que alguien puede ser el pagador que paga por todos los demás y todos los demás quedan zafados y paga uno. Esa era la lógica. Cordero de Dios que paga los pecados del mundo. Exacto, Cordero de Dios que paga los pecados del mundo. El pato de la boda. Entonces, cuando todos se concentran y dicen, y con justa razón, yo estoy en esto con el diputado, y lo dije en mi programa Última Mirada y en la radio también, en La Clave, lo dije, yo era, si que hubiese estado ahí, partidario de aprobar este informe, someter a la responsabilidad política que tenía la ex ministra, si es que se podía buscar toda, aunque ella haya tenido el periodo más bajo probablemente de algunos otros, pero someterla. Pero creo que es imposible aceptar que porque eso se detenga en Javiera Blanco, todo lo demás para atrás, pero todo lo demás para atrás quedan blanqueados. Por eso es que yo creía que el tema de mayor importancia, y le quiero preguntar nuevamente al diputado por qué razón eso no puede ser, o quizás puede ser tratado en otra comisión. Lo más importante de todo, cuando tú atestiguas una verdad como esta, que no cambia en los años, no pasa año tras año y sigue pasando lo mismo. Cambian gobierno tras gobierno, sigue pasando lo mismo. Cambian ministro tras ministro y sigue pasando lo mismo. Cambia director de Sename y no hay diferencia. Entonces tú tienes plena razón para decir, yo exijo el equivalente a lo que hizo la Comisión Walech. Exijo una comisión que se arme desde fuera y que haga un trabajo de verdad y reparación. Pero eso es lo que el ministro dice que no, porque le van a significar pagar pensiones. Está bien, pero que el ministro sea hueón no significa que todo el resto tiene que ser exactamente igual. Perdóneme, ministro, pero no tengo otra forma de calificar esa frase. Pero es una responsabilidad del gobierno nombrar ministros que dicen eso. Sí, porque oye, si en materia de ministros hueones no se salva ningún gobierno. Pero con una diferencia más urgente. La Comisión Walech, la Comisión Rettig se armaron sobre hechos que habían ocurrido en el pasado. Hoy son hechos que están ocurriendo hoy día. Hoy día en la noche. Eso está pasando hoy, está pasando hoy. Pero no es solamente una comisión que tenga que ver qué hacemos con el pasado y cómo vamos a la verdad y a las reparaciones. Primero tenemos que frenar esto, tenemos que detener lo que está pasando ahora. Diputado, yo quiero preguntarle porque, a ver, respecto de aquí hay política, y a mí francamente me importa un huevo
si un sector aprovecha políticamente esto u otro. Me importa si es verdad o no lo que se está señalando. Obvio. Si lo aprovecha otro, a mí lo que me importa es que si vas a castigar, exacto, no queden impunes los que se merecen ser castigados. Claro, pero si la acusación viene de un lado y lo aprovecha políticamente, qué pena por él, o por ella, o por ellos, pero que se solucione y si es verdad o no lo que están diciendo. Si es mentira, bueno, es otra cosa. Entonces yo decía, claro, las comisiones investigadoras se puede culpar que uno es de un lado, otro es del otro, que hay utilización política. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué dice la Contraloría. Informe de la Contraloría del 2015. Lo más suave es que no tenían dos cuentas corrientes para poner en una plata lo que venía los organismos auxiliares del Sename y en otra poner sus plata y sus donaciones y lo que ellos recibían. Sin desratizar, centros en el sur desde el 2011, baños, bodegas de alimentos, dormitorios mixtos de 4 a 21 años, baños sin división entre los water, baños mixtos y sin división entre water y entre duchas. Decía, por ejemplo, que en la residencia Ainilevu, de la región de los ríos, no había jabón, toallas ni papel higiénico. Sumado que esas niñas no contaban con cepillo de dientes ni pasta de dientes. O sea, de eso estamos hablando. O que en los centros de 8 regiones, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Biobío, Los Ríos, Aysén y Metropolitana, escúchame, no existían los certificados de antecedentes ni las declaraciones juradas simples que evidenciaran que sus empleados no estuvieran procesados o formalizados por crímenes o delitos. O sea, esto es parte de lo que se puede ver en el informe de la Contraloría. Pero resulta que después, cuando uno piensa, el Estado no estaba ahí. ¿Dónde estaba el Estado? ¿Que no veía eso? La Contraloría se lo está diciendo, además. Nos encontramos con el ministro Jaime Campos, que dice: y entonces, ¿quién es el responsable de todos los problemas del Sename? Y lo que responde, lo que aquí ha fracasado es la sociedad en su conjunto, no solo el Estado. Claro. No fue el Estado el que fue a sacar a esos niñitos de sus casas, no fue el Estado el que fue a sacar a esos niñitos de sus casas y a decirles, por favor, vénganse para acá porque yo los voy a transformar en elementos positivos para la sociedad. Aquí primero fracasaron los padres, fracasaron las familias, fracasó la sociedad y también el Estado. Pero el Estado, dice él, es la última ratio. Pero por favor, diputado, ¿cómo que la última ratio? Si el Estado tiene que ser el primero cuando hay un niño vulnerable o vulnerado. Entonces mi pregunta es con más futuro. Si este es el tipo de opiniones, si este es el tipo de cultura, mi pregunta es, ¿cómo se avanza? No fue tan grave el insulto, parece. A ver. ¿Cómo avanzamos con esta cultura enquistada, digo yo? Mira, ¿cómo avanzamos? Yo no sé si logro transmitirles con la suficiente fuerza lo que ocurre al interior del Sename, pero lo que les quiero decir que ni siquiera sé si la pluma de García Márquez hubiera sido capaz de describirlo. Yo no tengo la capacidad para escribir lo que he escuchado. Porque una cosa es verlo en la televisión, una cosa es escucharla por la radio, otra cosa es leerlo por los diarios. Pero a mí no me pueden decir que eso equivale a escucharlo de la víctima. Cuando un niño te dice que se ha pasado 15 días después del terror de la primera noche de haber sido violado, se ha orinado en la cama y ha pasado 15 días sin que le pasen ropa. Hediondo, vejado, humillado, retado, golpeado. ¿Cómo? O sea, ¿qué me va a importar? Y en eso te encuentro toda la razón. ¿Qué me importa de qué partido viene la solución si son 200.000 niños los que pasan por el Sename todos los años? Mira, les puedo asegurar, están todas las actas de todas las sesiones. Nunca de mi boca ha salido una palabra atribuyendo a un partido o a un sector responsabilidades. Porque desde el momento, creo que toda la credibilidad que he logrado tiene que ver precisamente con entender que si no resolvemos este problema como país, todos los que estamos aquí, que es el ejercicio que estamos haciendo, yo siento que estamos trabajando en eso ahora, en este minuto, no se va a solucionar nunca por las mismas razones que hemos conversado. Pero usted dijo que había captura, entonces, y que esa captura de un servicio busca generar
el ocultamiento de información y mantener ese espacio. Entonces, ahí sí hay que operar. No porque sea un partido u otro, no es para que se deje de ser de un partido y de otro. Hay que tomar las medidas para que ese servicio deje de estar capturado por un partido político. Discúlpame, el problema es que el día que este tema se resuelva, ya dejó de ser un negocio. Y son, a lo menos, 320.000, más 100.000 millones de pesos más al año que reciben las instituciones. Se acabó el negocio. Usted ha dicho que son razones políticas las que están parando las reformas. Son razones políticas y económicas. Sí, eso, políticas porque eso, operadores políticos perdón. contratan a través de estas distintas redes que están a lo largo de todo el país y pagan el favor del activista para la determinada campaña, etcétera, en fin. Y económica porque también salen recursos que están destinados a los niños para financiar actividades que no están precisamente destinadas a los niños. Sí. Podrán decir lo que quieran, pero por lo menos yo tengo la certeza que eso es así. Y no tiene... Ustedes se acordarán cuando en los años 30 del siglo pasado, y era bastante menos criminal que lo que tú has contado hasta ahora, la mafia del alcohol se apoderó de Chicago. Se compraron a los policías, se compraron a los jueces, se compraron a todo el mundo, hasta los bomberos. Por lo tanto, no había ninguna fuerza dentro de esa sociedad miniatura que pudiera resolver el asunto y se prolongaba. Entonces tuvo que venir una fuerza externa, ¿no es cierto? Todos hemos visto las películas, tuvo que venir un destacamento especialmente formado del FBI, Elliot Ness, los intocables. Y así fue, históricamente así fue. Y de algún modo lograron parar la cosa y luego finalmente esos mafiosos de Chicago se convirtieron en los, ustedes saben, los originadores de Las Vegas, de Nevada, las casas de juego en Estados Unidos. Se los empujó a otro negocio. Ahora, ¿cuál es la fuerza externa que va a salvar esta situación en Chile? Que no solamente abarca, te vuelvo a repetir, el tema del Sename, abarca todos los sistemas o ámbitos institucionales del país. Han habido demasiados años en que se han tejido estas mallas, hay demasiado dinero que está circulando, hay demasiados pitutos, demasiados bonos, demasiados sobres debajo de la mesa, demasiado lucro, demasiado descaro además. Porque cuando tú cometes el primer crimen te pones rojo, el segundo y el tercero ya no, al cuarto te ríes, haces chistes o haces declaraciones como la del ministro que acaba de leer la Mónica. Entonces, voy a ser honesto, yo creo que esto no se va a resolver por la vía de que alguien se sube un pizarrón y escriba los multiplicadores de Lagrange o haga cualquier otra ecuación donde ahí está la solución. Esto se va a solucionar como se solucionan todas estas cosas, simplemente cuando el problema se olvide, como ha ocurrido con todos los problemas en este país, y por lo tanto deje de ser visible una vez más, se hunda en las profundidades oscuras del abismo en Chile, y entonces ya no va a haber problema, porque tú sabes que está de moda la posverdad. Pero, Fernando, no porque desaparezca el problema, sino porque no lo estamos palabreando, ni mirando, Fernando, ni conceptualizando. Yo creo que hay otra Espero forma, estar equivocado. Yo creo que hay otra forma mucho más fácil, más sencilla y probada que hemos hecho nosotros. Dígame. La forma más fácil, sencilla, amplia, que hemos hecho y costaba muchísimo en esa época, fue hacer la Comisión de Verdad y Reparación. Eso sí que costaba. Fue tomar un episodio, tomar a personas que estuvieron dispuestas a hacerse cargo, entrevistar, conversar con todo. Pero déjame hacerte una observación. Déjame terminar. Conversar con todas las personas que fueran, hablarían con todos los ministros, hablarían con todos los directores, hablarían con todas las personas que han imputado, con todos los parlamentarios, con los papás, con las mamás, con los hacer un catastro que primero tuviera dos ingredientes: que contara una verdad oficial de acuerdo a la evidencia obtenida, que no proviene de una comisión investigadora que probablemente tienen estas trenzas políticas razonables entre ellos y facultades muy limitadas. Y segundo, que una vez que se determina que eso es así, se comprueba con la evidencia que tiene que eso es así, se ve cómo el Estado repara eso. Claro. Y se cambian las condiciones. Pero eso no se ha querido hacer. Pero ese es el punto. Pero déjame, Catalina, déjame decir. El caso de la comisión es muy especial y muy único porque había un trauma inmenso. Y era el resultado, había un trauma inmenso que sí comprometía, al revés que como aquí mismo hemos conversado de la falta de interés de la gente, de la invisibilidad de los problemas que mencionaba Daniel. Había un tema inmenso que tenía que, y aún así hubo muchísimas cosas, tú sabes, había un tema inmenso que resolver, había una enorme cantidad de gente que estaba presionando en serio, iba a seguir haciéndolo toda la vida, había una situación que tenían que ponerle, por último, por miedo del sistema político a qué pudiera pasar más adelante, y tenían que hacerlo. Este es un caso muy diferente, por las razones que se han dado acá, porque a la gente en el fondo, una vez que pasa la noticia, una vez que pasó la semana,
se les olvida, no es un trauma, las vidas continúan, no se va a caer el país de pedazos. Te quiero recordar, Tocayo, de que eso, desgraciadamente, en el caso de los derechos humanos durante la dictadura es exactamente idéntico. Hay gente que durante mucho tiempo, no tienen el más mínimo interés en que eso se toque porque de alguna manera van a pasar por esas mismas personas. Sí. Aquí, agregando además, porque todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos escuchado, y yo en eso lo planteó, tú dijiste la Comisión Interamericana, no sé qué, aquí hay, y creo que el Instituto de Derechos Humanos lo dijo acá, cuando se dio la cifra de los 1.313, dijo, aquí hay violaciones de derechos humanos de los niños. Si es que hay violaciones de derechos humanos de los niños, y hay que mirarlas en el tiempo, y hay que mirarlas en términos de responsabilidad, perdona, si Chile ha sido probablemente uno de los pocos países que sabe cómo lidiar con eso cuando se investiga para atrás. ¿Por qué razón no lo hacemos? Sí, bueno, permíteme, Catalina, ¿vas a decir lo mismo que yo o no? No. Entonces ya, dilo. Yo te iba a decir de que, vuelvo a insistir, lo del 73 y adelante, y lo que pasó, y fue muy diferente. Un formato, había gente, por supuesto, que quería pasar cola hasta el día de hoy, que lo querían mirar, pero había una gran cantidad de gente que no. Y yo creo que tampoco. En cambio, ahora en Chile, yo creo que lamentablemente todo el mundo derrama una lágrima, todo el mundo, es como cuando la Teletón. En ese momento todos lloran mirando en la televisión el espectáculo que les entregan para que suelten unos pesos. Y después se olvida el asunto. Aquí hay una complicidad que no es solamente de las personas que están involucradas en este negocio gigantesco que ha mencionado Sergio, sino que también estamos involucrados todos nosotros a través de la variable comodidad. Nadie se quiere joder, ni molestar, ni preocupar en exceso este asunto. Todos dicen qué terrible, y ahora que vemos en la televisión. Muy distinto el caso con el que tú mencionas, porque ahí había una masa crítica de gente que no iba a permitir ni por un instante que eso sucediera. Y aquí sí, hay mucha gente que quiere olvidarse. Lo pongan como tema de campaña, pero no va a pasar. O sea, lo pueden poner. Mira, el papel aguanta cualquier declaración. Estamos viendo los programas que se están perpetrando en estos momentos y hay toda clase de, voy a usar tu palabra, de huevas también, porque se puede decir cualquier cosa cuando eres candidato. Vamos a ver si se ejecutan el día de mañana. Obvio. Las pinzas. Obvio. Podemos, diputado, en este tema, precisamente, quedémonos o tratemos de hablar un poco de las soluciones. Terminar, así que sí, yo creo que el diagnóstico es tremendo. Porque cuando vemos, por ejemplo, que hoy, y me quedo con una frase que usted decía recién, cuando esto se resuelva ya dejó de ser un negocio. Evidentemente este es un gran desincentivo para solucionarlo. Hoy funciona básicamente en grandes cantidades de dinero que salen de estos centros privados. Ahora, cuando uno se imagina la solución alternativa, básicamente que el Sename se construyera una especie de gran monstruo burocrático que atendiera el mismo a todos los niños, no se imagina que con eso se pudiera resolver mucho el problema. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Como usted decía, el problema del informe es que no apelaba al tema del financiamiento. Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Haya más plata o no haya más plata? Pero esta plata la seguimos poniendo en estos centros privados, hacemos crecer al Sename para que atienda directamente a los niños, que a uno se le ocurre que sería una solución todavía peor, tal vez. ¿Por dónde van las vías de solución real para esto? No hay, Daniel, no hay una sola solución, evidentemente. Para un problema de esta magnitud no hay una solución. Yo no creo que la solución sea que el Estado asuma la integridad de la atención de los niños. Sí creo que hay una desproporción entre el 96% que atienden los privados y el 4% que atiende el sistema público. Y eso tiene que morigerarse, esa tremenda diferencia. Yo creo que los privados pueden cumplir bien esa función, pero para eso se necesitan instituciones que estén o que hayan pasado por severos procesos de acreditación, aunque las acreditaciones estén tan desacreditadas en Chile. La Universidad del Mar está acreditada. Claro, pero tenemos que lograr que haya instituciones, primero, que cuenten con personal lo suficientemente capacitado. Bajó en un 80% la cantidad de plata para capacitar. Claro, que nos garanticen que el funcionamiento de esas instituciones está orientada a resolver el tema del niño, no de la institución. Pero ¿qué incentivo les damos? Porque hoy día el incentivo es mantenerlos ahí. Mantenerlos ahí porque les pagamos una demanda de subsidio. Un poco pensando, a esa pregunta uno le da vuelta, pero al final llega a que la conclusión no es tan complicada. Hoy día, por decirlo de alguna forma, se premia a las instituciones diciéndole, yo te pago por cada día que tú atiendas a un niño. Yo esperaría que en el futuro el Estado dijera, yo te pago por cada niño que egreses del sistema. Claro. Que lo permitas. Primero. ¿Que egreses en qué condiciones? Porque de un niño muerto es un niño egresado. No. Claro. Esa es la realidad hoy. Por algunas vías específicas. Que lo reinsertes en la familia. Y te quiero hablar, por ejemplo, de la adopción.
La adopción es un proceso traumático para cualquier familia chilena. No es un proceso traumático para ninguna familia europea. Porque hay 12 agencias internacionales, agencias europeas, que funcionan en Chile, con agentes en Chile, que cobran entre 4 y 12 millones de pesos por tramitar las adopciones. Y esas adopciones no demoran lo que demoran las adopciones de los matrimonios o parejas que quieran adoptar en Chile. Una forma. No flexibilizar, sino que agilizar los procesos de adopción. Recuperar aquella parte de la familia que pueda ser rescatable. Si no es razonable pensar que un niño se pueda desarrollar dentro de un centro del Sename o de cualquier otra institución. Le podemos cambiar el nombre. De hecho, hay dos proyectos de ley para crear el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, el Servicio de Protección Infantil. Pero si la lógica del financiamiento va a seguir siendo la misma, el estímulo va a seguir siendo lo mismo, va a seguir ocurriendo lo mismo. O sea, usted en el Es decir, adopción, recuperar aquellos segmentos o fragmentos de familia que queden, o familias de acogida. Sergio, hay muchas formas, René. Tengo un problema severo con los nombres. Tenemos que hacer una pausa y volvemos de inmediato porque nos queda muy poco tiempo. Conversación y el debate en Tolerancia Cero. Tiene que venir el Inés, de la nave espacial. Ahí quizás. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero, nos queda poco rato, estamos con el diputado René Zafirio. Yo estaba diciendo coloquialmente aquí y lo quiero poner sobre la mesa porque además de las cosas que tú quieres decir, René, es que desgraciadamente el tema apareció en medio de una campaña electoral y por lo tanto las emociones, las pasiones de las candidaturas hacen que uno sienta que tenéis que pegar por aquí porque te afecta a tu adversario. El otro gallo de allá dice, no, tenéis que pegar por acá porque también afecta al otro adversario y al final puede terminar un poco como decía mi tocayo, que esta cosa después de un determinado lapso de ser muy intensa, donde nos pongamos toda una polera que diga somos todos los niños del Sename, pase la campaña, se acabe la cuestión, llegue un nuevo gobierno, no se haga nada, se siga en la inercia y chao. Por lo tanto, para mí era absolutamente, yo considero que era súper imperativo el que se determinara, aunque fuera una responsabilidad, para que de esa forma no hubiese impunidad para atrás. Pero bueno, ahora hay impunidad. Todos deben estar mirando el programa, los exministros, los senadores diciendo, por aquí pasaron las balas. No me tocaron nada. Y sin embargo tengo 400, 200, 300 muertos a la vez. Yo creo que también tenemos culpa nosotros, los medios. Obvio. Sí. O sea, nosotros hemos sido súper insensibles también a este tema. Yo no creo en eso que fue en Tovejuna, que son todos y que la gente, como dice el ministro, la gente igual de responsable y la familia de Toño son igual de responsables que las autoridades. Las autoridades son más responsables que la gente común y nosotros los medios también tenemos una responsabilidad. Y si es verdad lo que dices tú, Fernando, yo creo que la campaña también depende de nosotros, que sigamos este tema, porque así como creo, por ejemplo, que las platas políticas no se hubieran investigado como se investigaron, si no hubiera estado la prensa cumpliendo ahí sí un buen rol, también creo que acá nosotros pudimos y debimos alertar antes. De hecho, y también podríamos nosotros ponerlo más en agenda de la campaña. En la minúscula gota de agua que significa este programa, le hemos dedicado todo el programa. Sí, pero como que seguirlo y que no baje también una pregunta, diputado, dos preguntas. Mire, la primera es preguntarle si, tal como dice el ministro, invertir ahora más recursos en el Sename es perder plata. Él lo dice. Y segundo, yo quisiera darle el espacio, que entre todos le demos el espacio, por si hay algo importante que usted quiera decir, porque conoce el tema y a lo mejor puede dar señales de por dónde puede ir la solución o cuál cree usted que puede ser un mecanismo para que realmente esta cuestión empiece a cambiar. Mira, de verdad, yo ya lo dije, esto que hemos hecho hoy día nunca se había hecho en la historia, no en la historia del Sename, en la historia de la infancia vulnerada en Chile. Destinar casi 2 horas a conversar sobre un problema de esta naturaleza, a mí me parece que es casi un sueño, porque difícilmente podría relatarles la cantidad de portazos desde el 2002 hacia adelante, cuando yo trato de conseguir con mi bancada las 48 firmas, parte de las 48 firmas para constituir esta comisión investigadora, y sale el diputado Ortiz de Concepción, se para, indignado,
y dice: yo no firmo eso porque yo no estoy dispuesto para poner en riesgo la candidatura parlamentaria de Marcela Labraña. Y no logré que me firmaran la solicitud de constitución de la comisión investigadora de la que estamos hablando. Logré al final 53 firmas de todos los partidos, excepto del mío. Ahí yo entendí que ni ellos querían que yo estuviera ahí y yo tampoco me sentía cómodo donde estaba. Y renuncié. Y me liberé, se lo debo confesar. Me liberé porque lo que está haciendo ahora, de alguna manera, es fruto precisamente de ese espacio de libertad. Yo pensé que me iba a doler mucho más porque llevaba 47 años de militancia. Imagino. No fue tan duro. Respecto del rechazo, hay otro tema que me parece importante señalar. Por favor, les pido 10 segundos. Yo proponía la creación de 2 instituciones: el defensor del niño y el abogado del niño. El defensor del niño es una suerte de ombudsman. Hay un proyecto que crea el defensor del niño. ¿Se aprobó? Pero es un león que no tiene ni uñas ni dientes, porque no tiene la facultad de representar judicialmente a los niños cuyos derechos han sido vulnerados. Y mi idea es que el defensor del niño sea el defensor de los niños de Chile, no del defensor de los niños institucionalizados o vulnerados. Y por eso proponía además la figura del abogado de los niños, para que hubiera un órgano aparte que representara judicialmente a todos aquellos niños que vieran sus derechos vulnerados respecto de los institucionalizados. Ahora, perdón, ¿qué más quisiera yo? Yo quisiera pedirte una cosa, que no es otra cosa que pedirte que digas lo que nos dijiste aquí antes que reunir el partido. Porque me acordé, a propósito de eso, que cuando empezó el gobierno de Patricio Aylwin, cuando estaba vivo el tema de los derechos humanos y las muertes y las desapariciones y todo eso, él, a nombre del Estado, que representaba en ese momento, pidió perdón. Y eso que uno podría decir, él no tenía arte ni parte en esos crímenes, pero como representante del Estado, como mandatario, pidió perdón. Yo se los planteaba durante los comerciales. Y le quiero pedir a la Presidenta de la República que, en un gesto republicano, le pida perdón al país, no solo por los 1.313 muertos, sino por la forma como el Estado de Chile, de la cual ella es la cabeza hoy, ha tratado a los niños, niñas y adolescentes, estén o no bajo la tutela del Estado. La figura del presidente Aylwin se engrandeció enormemente cuando, emocionado, le pidió perdón al país por las violaciones de los derechos humanos en dictadura. Yo creo, y se lo digo a la Presidenta, que una violación de derechos humanos en democracia, y además cuando se hace respecto de un niño o incluso de un lactante, es lejos mucho más grave que una violación de derechos humanos en dictadura. Lo que ocurre es que estamos ante 2 sistemas o regímenes políticos de diversas características, pero la naturaleza del daño que le hacemos a un niño cuando lo tratamos como lo estamos tratando es prácticamente irreversible. Son contados con los dedos de una mano, porque los conozco, los que han logrado romper este círculo de la pobreza, de la delincuencia, y han logrado transformarse en profesionales. Pero, diputado, tenemos un gobierno liderado por la propia presidenta Bachelet que hace lobby en la Cámara de Diputados para impedir la aprobación del informe, no porque fuera demasiado blando, porque le faltaran algunos puntos, sino básicamente porque mencionaba a una ministra, lo sabemos, y además con este argumento de que no podía ser que el Estado de Chile, a través de la Cámara de Diputados, reconociera la violación de los derechos humanos, porque eso podía dar lugar a demandas ante organismos internacionales. E incluso, voy a citar de nuevo esta entrevista que es tremenda del ministro de Justicia, en la cual dice, bueno, es que si hacemos esto, eso faculta para que todos los que pasaron por establecimientos del Sename empiezan a demandar al Estado de Chile por su responsabilidad por la falta de servicio. Falta de servicio, ¿eh? Miren el término. Vamos a tener que crear pensiones para todos los niños que pasaron por el Sename, incluido el Cizarro, porque ahora el Estado es el responsable de lo que pasó a ese niño.
cuando finalmente el Estado, el ministro de Justicia, yo entiendo que es el representante del gobierno en este tema, de modo que tengo que tomarme en serio las declaraciones, por poco serias que nos parezcan. Es el hombre que está a cargo, hay que tomárselo en serio. Cuando ese es el argumento, les vamos a tener que pagar o nos van a poder demandar. Tal vez lo mejor que puede pasar es precisamente eso. Parece que la única manera de que esto se tome en serio es que efectivamente se encuentren con una serie de demandas o efectivamente se encuentren demandados ante cortes internacionales y efectivamente a lo mejor el Estado se ve en riesgo de tener que pagar mucha plata para que esto se lo tomen en serio. Porque, perdón, el gobierno hoy, Daniel, no se lo está tomando en serio. Es exactamente la misma lógica que alrededor del mundo tuvieron los obispos y la Iglesia Vaticana para no reconocer las violaciones de los niños porque temían, básicamente lo que temían no era que pudieran aparecer muchos niños violados, no. Les podía costar plata. Y cuando el arzobispado de Boston, en Irlanda, salen con la marejada de indemnizaciones, recién ahí, efectivamente tuvieron que pagar, y harto, pero recién ahí se ve la dimensión del problema. Daniel, yo no ni me siento ni soy ningún santón. Como una cuestión como una suerte de declaración previa. Pero sí creo en principios. Y cuando uno tiene formación jurídica incluso, desde los inicios, desde el primer día de clases, uno sabe que hay un conjunto de principios que uniforman la naturaleza humana, o que debieran informar la naturaleza humana, que tienen distintos rangos. Si yo tengo que optar entre la vida y el presupuesto fiscal, y te lo grafico así, tengo claro cuál es mi opción. ¿Y las autoridades de gobierno no han tenido claro? No, pues, porque el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda, bajo el pretexto de defender el presupuesto de la nación o los recursos de la nación frente a eventuales demandas, no quieren reconocer que aquí se han violado los derechos humanos. ¿Qué hubiera pasado si Patricio Aylwin, en plena transición, hubiera dicho, no, el país está en quiebra después de 17 años de dictadura, en consecuencia no puede haber reparación porque si no la economía se va a desestabilizar, va a disminuir el empleo, vamos a perder la inversión? ¿Te das cuenta? Para dos situaciones, distintos estándares. Pero es que además el argumento es malo, porque lo que dice además, lo que decían ese día cuando conversamos con el ministro Iseguirre es que no hay una política sistemática activa del Estado de violar los derechos humanos, sino que son personas individuales. Esto no es Corea, no sé, grafico yo, es cierto, esto no es Corea del Norte con un Estado organizado o no es la dictadura militar con un Estado organizado para eso. Pero, perdón, es que espérate, pero aún aceptando ese punto, una forma de violar los derechos humanos es violándolos activamente. La otra es abstenerse de protegerlos. Y en eso, en la abstención de protección, es donde, y esta es una opinión, obviamente, omisión, abstenerse de protegerlos, es donde sí puede caber una responsabilidad. Yo, por ejemplo, yo discrepo totalmente de la lógica que dice, mira, aquí no hay un sistema. La única cosa que tú sacas como conclusión cuando colocas todas las muertes en un timeline año por año, en los 10 años que tenía como misión, con todos los ministros y todo, la única cosa que tú sacas como conclusión ineludible es que aquí, en una de esas no estaba diseñado, pero el sistema se dio como que fuera natural que se te morían alrededor de, qué sé yo, 400 niños por gobierno. Por eso te digo, aunque no sea la intención violar el derecho humano, el abstenerte de protegerlo es... Por lo tanto, tú tienes derecho a decir, mira, la inercia del sistema mataba a los niños y nadie hacía nada al respecto. Pero hay un diseño de ganar plata. Claro, es sistemática, y eso lo hace sistemática. Hay un diseño de complicidad. Por eso. Y no solamente hay un diseño que sin darse cuenta se está muriendo gente mientras... ¿Cómo no se iban a dar cuenta que se estaba muriendo? Pero se lo estaban enterrando, ¿cómo no lo iban a saber? Así que entonces, efectivamente, nos dijeron, vamos a matar niños. No, pero dijeron, vamos a ganar plata, como sea. Y somos todos amigos, somos todos del mismo club, somos todos compadres aquí viejitos y además queremos seguir gobernando, así que no hueviemos mucho. Y mientras tanto sí, se están muriendo algunos, pero no son personas, son, ¿cómo lo llamaste tú? Egresos administrativos. Los egresos de stock. Así que no hay diseño, pero hay diseño. En el fondo, lo que pasa es que la sistematicidad en la violación de derechos humanos no tiene que ver necesariamente con la muerte,
sino con la estructura de un sistema que permite que esas muertes se produzcan en la lógica de obtener ganancias. Así es. Ese es el punto. Hay violación de derechos humanos y hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades penales y hay responsabilidades ¿Y administrativas. usted cree que en algún momento, si es que está viendo el programa, la señora presidenta va a hacer eso? ¿Usted cree que se va a poner a la altura? Pero si yo vi a la presidenta, Fernando, yo vi a la presidenta en un video a través de Facebook, llorando por este tema, pues. Bueno, si llorar es Pero si no es suficiente llorar por este tema. Hemos visto también a Camila Vallejo llorando en su momento. Ella tiene la posibilidad de tomar decisiones. Y eso es lo que le estoy pidiendo ahora. Pídale perdón al país. Es un gesto republicano que hizo el presidente Elwin, que engrandeció al presidente Elwin, que facilitó la transición. Y eso va a permitir un giro sustantivo del Estado en su conjunto, para poder asumir de una manera diferente la temática de la infancia. Realista, la señora presidenta y sus círculos de ayudistas, asesores, expertos en todas esas cosas, en decoraciones políticas, saben que el momento histórico es muy diferente al que vivía Elwin y que en este caso no adquiriría ninguna grandeza anexa, sino que simplemente sería ponerse un volantín de plomo y hundirse aún más de lo que ella personalmente y su gobierno lo está. Bueno, y ese es el cálculo que han hecho. Yo quiero decir lo siguiente. Si la presidenta no está disponible para pedir perdón y reconocer que en Chile se violan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, que es el concepto completo, significa que está priorizando su retorno a las Naciones Unidas o a otro organismo internacional al término de su mandato. Y yo no puedo creer eso, pues. Yo tengo que creer que está disponible como para pedir perdón. Yo creo que esa lógica casi sería al revés. Yo creo que si es que pidiera un gesto de ese tipo, más posibilidades tiene de ser apreciada para cosas como esa, ¿no? Lo que pasa es que tiene que reconocer que hay violaciones de derechos humanos a los niños durante su mandato. Porque solo durante el periodo de Javiera Blanco murieron... Sus mandatos. Porque solo durante el periodo de Javiera Blanco murieron 200 niños. Yo no sé si le serviría para afuera. Ella fue... ¿Cómo se llama? Secretaria General de las Naciones Unidas, la señora o algo así. Una cosa muy amorosa. De las mujeres. Bueno, las señoras son mujeres, ¿no? Una cosa muy amorosa. No me imagino la burocracia internacional diciendo, oye, ¿cómo le vamos a dar otro cargo internacional a esta señora que se le mueren los niños por negligencia y responsabilidad de su gobierno? No creo. Ahora, lo grave es que su ministro de Justicia dice que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Yo esa frase también la encuentro brutal. Pero igual me gustaría, si tiene alguna luz, nos hablaba de cambiar los incentivos de financiamiento, nos hablaba también de, obviamente, que hay que, me imagino, profesionalizar los nombramientos, que no sea una captura política. ¿Y qué más? Porque también se hablan todos para estar de acuerdo que hay que dividir en dos los que tienen alguna condena por los que están en casos vulnerables solamente porque las familias son vulnerables, los otros también probablemente lo son, además las familias, pero ¿qué otra cosa más se puede hacer mirando hacia adelante? ¿Qué otras recomendaciones, aparte de la reparación, aparte de la verdad, que eso es muy importante, no el borrón y cuenta nueva que nos dice el ministro? Pero hay otro dato, o sea, ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Yo le pregunté el tema del presupuesto también, agregando a lo que le pregunta Mónica. Le pregunté porque el ministro dice de que invertir más plata es perder plata. A ver, como que nos haga un mix de qué cosas se pueden hacer. A ver, en la discusión del proyecto de presupuesto 2017, yo intervine en el debate en la Cámara y intervine diciendo que no estaba disponible para incrementar los recursos para el Servicio Nacional de Menores en la medida en que no se rectificara el trabajo del Servicio Nacional de Menores, porque efectivamente yo no estaba disponible para votar a favor de aumentar presupuestos que fueran a dar al bolsillo de cualquier persona, menos de los niños. Que primero teníamos que provocar el cambio y que con posterioridad teníamos que buscar la manera de obtener los recursos. Respecto de lo que dice Mónica, yo formulé una propuesta de minoría, saqué un voto, el mío. En que 12 contra 1. 12-1. La perdí 12-1, así como el informe de mayoría se aprobó 12-1. ¿Cuál era la diferencia? Aunque después hubo 5 que cambiaron su voto, que lo aprobaron, perdón por lo que voy a decir, pero hubo 5 que aprobaron el informe en la Cámara y que en la comisión y lo rechazaron en la sala. Salvo el diputado Ramón Faría, que votó. Claro. Que votó no. Los que cambiaron su voto, y con nombre y apellido, yo no tengo ningún problema en decirlo porque además está en las actas. Claudio Ragada, Marcela Hernando, Ricardo Rincón, discúlpenme, Luis Rocaful
y Camila Vallejo. Todo oficialista. En el caso, todo oficialista. En el caso de Rocaful y Vallejo, ellos cambiaron de la aprobación a la abstención, que se suma a la mayoría. Que se suma, claro, la mayoría. No lloró esta vez. Entonces, yo planteaba, digo, 4 puntos. Primero, el énfasis en la crisis del modelo, que es lo que hemos estado conversando, de instituciones colaboradoras y mecanismos de financiamiento. El reconocimiento expreso de las violaciones de derechos humanos. El fracaso de las políticas públicas. Y cuando me refería al fracaso de las políticas públicas, me refería al abogado del niño, al defensor del niño, a la subsecretaría de la infancia, al tema de la identidad de género, a la salud mental y al fin del Sename. Ninguna de esas iniciativas, de esas propuestas, fueron acogidas. ¿Cómo se gesta? No sé si hay un minuto más. ¿Sí? Cuando yo le diga para. Ay, para. Es que no estoy acostumbrado a hablar tan largo. No, pero está bien. Ni siquiera en la cámara, porque siempre uno está mirando ahí que son 2, 3 Y le minutos. cortan el micrófono después. Y te quedas hablando sin micrófono. ¿Cómo se gesta el informe de la Comisión Sename? El presidente de la comisión, el diputado Ramón Farías, trabaja con los asesores de los 12 diputados restantes, no con mi asesor que está en este estudio. Elaboran una propuesta, deja de citar durante las 2 semanas previas a la comisión para citar solo el día en que había que votar. Cuando se realiza la reunión para votar el informe de mayoría, de consenso le llamaron ellos, se produce el desbande, porque los diputados niegan valor a lo que había acordado Ramón Farías con los asesores. Y se vota primero en general, se aprueba en general contra mi voto, y después se empieza a desglosar y se produce un desorden absoluto desde el punto de vista de la estructura final con la que queda. Sí, ahí finalmente, René, votan varios de los que son parte de tu redil, que es el comité independiente, digamos. Que ahí tenemos de todo. Claro, o sea, la Carla Rubilar, sí. Está Gabriel Boric, está Giorgio Jackson, estás tú, Alejandra Sepúlveda, Vlado Mirosevic, Pedro Brown. Exacto, Pedro Brown, ex Amplitud. Todos ellos, y ahí ellos... Perdón, Pedro Brown no votó porque se pareó con Fuad Chaín, sí. Que es una forma bastante poco noble de no querer pronunciarse respecto de un tema, porque es muy frecuente los problemas de próstata o los problemas digestivos cuando hay que emitir un voto respecto de un tema conflictivo. Bueno, el caso es que muchas de estas personas rechazaron. Yo entrevisté a Carla Rubilar, que ella, que es una persona de derecha, digamos, Carla Rubilar me decía que ella consideraba que no se podía aprobar algo que iba a dar la idea de que había responsabilidad, pero que no eran todas las responsabilidades, porque se cargaba básicamente a Javiera Blanco de algo que era mayor. Después, Jackson y Boric señalaron que rechazaban más o menos por las razones tuyas, es decir, ellos creían que debía haber mucho más contenido dentro del informe, y que si es que no había contenido en ese informe, finalmente no queda nada, era mejor que estuvieran las disposiciones del Sename 1. Así es. Por lo tanto, hay bastante, pero el hecho que llamó la atención es que se rechazara algo que parecía tan evidente, que había causado daño, que había evidencia, que había números, que había responsable. Que había medidas. Que había medidas. Y por lo tanto, yo siempre pensé que si acaso no convenía, mejor aprobarlo y iniciar un camino formal en torno a solucionar los problemas del Sename y ir mejorando el proyecto mientras avanzaba antes de archivarlo. Claro, es que se producían 2 efectos. El primero es el que ya conversamos. El no hacer efectiva la responsabilidad sobre 7 ministros de justicia. Desde el 2005 adelante. En esta comisión Sename 2 solamente se podía actuar en los últimos 2 años. Hasta el 2014. Porque esta comisión, esta es una distinción, pero esta comisión tenía que ver con cómo se habían cumplido o no las recomendaciones de la Comisión 1, por lo tanto tenía un periodo bastante más restringido acotado. en su actual. Claro. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que yo se los comentaba antes, el tema de las muertes nos explota en la cara, en pleno trabajo de la comisión, y eso hace imposible obviarlo. Imposible, es decir, habríamos sido reprendidos severamente por la ciudadanía si, habiendo tomado razón
de 1.313 muertes, no hubiéramos dicho nada. Ahora, diputado, yo creo que finalmente Entonces, el rechazo... Perdón, déjame terminar, sí. Daniel, para decir cuál es el segundo efecto ahora que sí se tenemos que producía. terminar luego. Se producía el primer efecto de no hacer efectiva la responsabilidad respecto de los otros ministros. Y el segundo efecto es que sepultaba el informe Sename 1 con sus 200 recomendaciones. Al rechazarse el informe Sename 2, subsiste la vigencia del informe Sename 1, con lo cual podemos perseverar, porque son las mismas medidas prácticamente las que estamos pidiendo en el Sename 2. El tema de fondo me parece a mí, muy brevemente, no es la aprobación o el rechazo del informe, porque la gente también tiene que entender que haber aprobado el informe no significaba que Javiera Blanco, por ejemplo, tuviera alguna penalidad, que fuera sometida a algún juicio político, que tuviera que dejar su cargo en el CD, nada de eso. No tenía ningún efecto práctico. Exacto. Pero lo que logró, insisto, este torpe lobby del gobierno es que estemos hablando hoy día del tema. Y eso es lo importante. Menos mal. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con los proyectos de ley que están y que podemos discutir si son buenos o no, son suficientes o no, que están lentamente avanzando en el Congreso? ¿Qué pasa con estas propuestas, con los temas de fondo que hemos planteado hoy? Eso es lo importante. Entonces, Esa es la tarea. habrá que agradecerle de alguna manera al gobierno la torpeza que tuvo, porque logró contra todo lo que quería, digamos. En el efecto inverso a lo que quería lograr, logró que este tema esté hoy día arriba en la opinión pública, y eso me parece que es lo más importante, porque los verdaderos cambios para los niños en Chile no se van a generar porque el informe se apruebe o se rechace. Se van a generar porque realmente se conforma una voluntad política que jamás ha existido de llevar las soluciones a puerto. Ahí yo discrepo, perdón, Fernando, con Fernando Villegas, en el sentido de que aquí va a haber olvido. Yo creo que no, porque ha sido un proceso... Ojalá que no. Sí, claro. Mira, mi mayor angustia ha sido siempre el haber abierto una puerta para poder acceder a este tipo de información, para poder proponer soluciones y que de repente, pum, se cierre y que todo quede en nada. Y como siempre ha sido esa preocupación, estado latente, ya son muchos más los que están preocupados de este tema. Ojalá que sea como tú dices. De verdad, te confieso, Fernando, que yo creo que va a ser así. Espero que sí. Ahora estas cosas no se mueren de golpe, sino que se va poco a poco cerrando la puerta hasta que viene ese manto del olvido y pasamos a otra cosa. Ojalá que me equivoque. O quizás no. O quizás no. Que no. Quizás no. Gracias, le damos al diputado René Zafirio por haber estado acá en Tolerancia Cero. Hacemos un pequeño alto y ya volvemos. En Tolerancia Cero. 45 por lo menos para empezar. Nos estamos yendo, esto es lo que se llama un corte falso. El corte es verdadero. Sí. El corte es verdadero verdadero. es lo falso. ¿Ah? El bloque Es tu responsabilidad, Fernando. Es verdad. Ya no nos queda más tiempo, tenemos montones de cosas que conversar. La próxima semana lo esperamos aquí en Tolerancia Cero. No sé si es que va a haber invitado o invitada la próxima semana. Se lo vamos a contar durante la semana. Chao. Chao, Mónica. Ya. Daniel. Buenas noches. Chao, Fernando chao. es malo. Cállate. Fernando. Cállate. No me echaste Bueno, porque sí, es un lenguaje que se parece que está entrando en circulación en esta